Todos los mercados mundiales están dando una de las subidas más grandes de las últimas semanas y en este vídeo te voy a contar los motivos. Me imagino que ya sabréis que se debe a la Reserva Federal, a los tipos de interés, la subida, las previsiones, pero vamos a recoger los puntos más importantes y analizar la perspectiva técnica de cara a futuro. Como podéis ver, tenemos Nasdaq subiendo un 3,5%, Dow Jones subiendo un 2,5%, tenemos Bitcoin subiendo un 7%, tenemos Ethereum subiendo prácticamente un 10%, y así con cualquier criptomoneda o cualquier índice. Pues bueno, en este vídeo os voy a explicar técnicamente qué es lo que está pasando y sobre todo fundamentalmente por qué y a qué se deben esas subidas. Como podéis ver, los tipos de interés se han subido hasta un 2,50%, se han subido los 75 puntos básicos que se esperaban, pero como os he comentado esta mañana, el tema no está únicamente en el número, no está únicamente en la cifra, sino está en el contenido de esa subida, en el porqué y en la perspectiva que se tiene, en este caso por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, de cara a los próximos meses. Y eso es lo que vamos a tratar un poco hoy, ya que aquí tenéis el comunicado del FOMC. Yo, pues bueno, lógicamente me lo he leído entero, no es muy largo, tampoco es un esfuerzo demasiado grande, pero os voy a resumir en varias frases qué es lo que ha dicho. Y es que comentan como cada comunicado, uno, el crecimiento del empleo ha sido fuerte y el desempleo sigue siendo bajo. Esto lo hemos visto en los anteriores comunicados. Veréis que hay varias frases, varios resúmenes que pues, se repiten de manera habitual. También han comentado que están listos para cambiar la política monetaria en cuanto corresponda. En ese sentido, lo que comentan es que en función de cómo evoluciona la economía, pues que van a tomar una medida más hawkish o más dovish, más agresiva o menos agresiva. Están bastante preocupados por las amenazas inflacionarias, menos mal, gracias, nosotros también, pero nuestro trabajo no es repelirlas. La inflación dicen que es alta debido a los desequilibrios ocasionados por la pandemia, por el COVID, y además la guerra que estamos viviendo actualmente entre Rusia y Ucrania está ejerciendo una presión mayor, ¿vale? Económica, política, monetaria, humanitaria. Pues bueno, comentan que por lo que hemos vivido y por lo que estamos viviendo, dos acontecimientos que no sé si se podrían catalogar de cisne negro, yo creo que el segundo no, el primero podría serlo, pero están, pues bueno, manipulando o están ejerciendo una presión demasiado grande para que la inflación pueda reducirse de manera rápida. También comentan que están 100% comprometidos a bajar la inflación al 2%. Es algo que llevamos comentando o que llevamos viendo desde hace mucho tiempo, pero actualmente la inflación no es que esté elevada, sino que sigue subiendo de manera habitual. Aquí tenéis cómo tenemos la inflación al 9,10% y aquí tenemos el gráfico semanal de la inflación, cómo pues bueno, va subiendo día sí, día también. Cada vez que se pone alguna medida, algún nuevo dato, perdonad, inflacionario, veis que es mayor que el anterior, por lo cual tenemos un crecimiento bastante claro en este sentido. Entonces, además de esto, además de el comunicado del FOMC, que ya lo hemos resumido, además de la decisión de tipos de interés, que ya hemos comentado que es de 2,5, a las 8:30, es decir, hace exactamente media hora, Jerome Powell, presidente de la Fed, salía a hablar en rueda de prensa y he recogido algunos de los titulares más importantes. Aún no ha terminado, pero bueno, si sale alguna noticia extra, si sale alguna noticia pues que no haya tocado yo actualmente, podéis ir, por ejemplo, a Forex Factory y la buscáis, ¿vale? Yo he recogido algunos de los titulares más importantes y lo que comenta básicamente es que estos aumentos recientes han sido grandes y se han producido rápidamente, pero el efecto completo aún no se ha sentido, ¿vale? Esto es una de las cosas que comenta Jerome Powell, por lo que tiene perspectivas de un empeoramiento de la situación. También comenta que no dudaría en un movimiento más grande si fuera necesario. Esto es un poco lo que ya he dicho anteriormente. Dice que el ritmo de las subidas dependerá de los datos entrantes, no solo en cuanto a inflación, sino también en cuanto a presentación de resultados, en cuanto a empleo, desempleo, sueldos, y eso pues bueno, son diferentes datos que recoge la Reserva Federal, que recoge pues bueno, este organismo para un poco decidir cómo manipula, entre comillas, la dirección de esos tipos de interés, ¿no? También comenta que el crecimiento de los salarios, perdonad, que se me lengua la traba, está aumentando. Esto es un dato pues, que él él ha comentado, es uno de los datos que, como os digo, tiene en cuenta. Dice que es fundamental bajar la inflación al 2%. Eso ya lo sabemos, de hecho lo repite cada vez, y finalmente dice que el FOMC ve aumentos de tasas en 2023, pero
que se actualizará ese dato en septiembre, ¿vale? Va a ser muy importante, va a ser muy determinante ver qué perspectiva tienen, porque ahora mismo que digan que ven subidas de tasas en 2023, pero que lo actualizarán en septiembre, implica que ven que la inflación va a seguir aumentando, ¿vale? Porque es uno de los motivos principales el subir los tipos de interés, es que la inflación sigue subiendo, por lo cual no tendría ningún sentido dejar de subir los tipos si la inflación sigue subiendo. Entonces, eso es un punto también importante que he considerado interesante de comunicar, pero vamos a ir ya directamente al grano, porque si acabamos de ver en esta pequeña gráfica de aquí la dirección de la inflación, la dirección de cómo sube la inflación, podemos ver aquí cómo suben los tipos de interés. Fijaros que los tenemos a 2,50, los tenemos exactamente en el mismo nivel que en febrero del año 2019, cuando tuvimos que generar o que causar una gran subida de tipos de interés justamente previo a la pandemia, los cuales, lógicamente, pues en este caso bajaron a 0,25 puntos básicos, al menos en Estados Unidos, ¿vale? Son los tipos de interés de Estados Unidos. Ni mucho menos es la subida más grande, ni mucho menos es el momento más elevado de tipos de interés y más preámbulos. Aquí tenemos unos tipos de interés al 20%, en 2008, perdonad, imposible. En el 1980, lo tenemos aquí, fueron otras épocas, fueron otros momentos, yo no los viví, pero quiero decir, a ver, en este caso no creo ni mucho menos que vayamos a llegar al 20, pero sí que es verdad que hay mucho más movimiento y hay mucha más dirección para seguir incrementando, o sea, que nadie se piense, que nadie se asuste que estamos en un momento inédito, porque sí que es verdad que ya se han producido momentos de este estilo. Entonces, analizando Bitcoin, lo primero que me gustaría comentar es que tenemos que tener tranquilidad porque, como ya sabéis, esta semana va a ser movidita. Y esta semana tiene aún una noticia absolutamente vital que ser comentada, que ser analizada, por lo cual todo lo que es alegría hoy puede convertirse en tristeza mañana. Esto es absolutamente clave que lo tengáis presente. Otro elemento importante es que muchas veces se toma una dirección, se toma un descuento de lo que está pasando, de qué está diciendo la Reserva Federal en este caso, y al día siguiente la dirección es totalmente opuesta. De hecho, la última vez que tuvimos un ejercicio de este estilo fue en este punto de aquí, fue en esta etapa del 4 de mayo, donde pues bueno, los resultados que salieron, la subida de tipos de interés y sobre todo los comentarios de la Fed, de la Reserva Federal, se tomaron de una manera y como veis la subida fue importante, pero al día siguiente no solo la subida fue repelida, sino que se formó una envolvente bajista tremenda que generó un gran movimiento bajista. Luego se enlazó con diferentes elementos, pero que tengáis eso presente. Entonces, habiendo hecho las advertencias, habiendo hecho ya el comentario, vamos a entrar directamente en el análisis técnico, ya que como veis se está confirmando justamente. Hace 2 días dijimos, vale, cuidado porque la ruptura de la media móvil de 20 diaria está realizada, a la vista está que estamos, voy a acercaros esto un poquito más para que lo veáis un poco mejor, ¿vale? A la vista está que rompimos la media móvil de 20 diaria porque, pues bueno, realmente nos pusimos por aquí, nos pusimos por el nivel de los 21.300, aquí lo veis, pero os comenté, falta la confirmación y esto no va a pasar hasta el día 26 de julio, es decir, ayer martes. Como veis, el día 26 fue de desaceleración y os comenté tanto ayer como hoy vamos a esperar porque muchas veces se forma esta falsa ruptura y luego se genera una envolvente alcista, ¿vale? Me gusta mucho esta envolvente que se está formando. A ver, quedan aún 5 horas para que cierre el día, o sea, mucho cuidado, mucha tranquilidad. Pero me gusta ¿por qué? Me gusta porque rechaza no solo la media móvil de 20 diaria, sino que también rechaza este nivel de resistencia referente también a los máximos anteriores correspondiente al nivel de los 21.600, ¿vale? Es una zona de la que hemos hablado muchísimas veces y pese a que en un momento pudiera parecer falsa ruptura, que el precio se acomode por encima de la misma, que consolide por encima de la misma, es interesante, ya que, como veis, el nivel anterior era este de aquí. Si superamos ese nivel y subimos un bloque, pues tendremos un nivel diferente, pero superior al máximo anterior, ¿vale? Lo cual es interesante. Temas más importantes a tener en cuenta. Esta subida que parece atractiva, que parece, vital, que parece importante, que parece de impulso, pullback y continuación, tenéis que tener en cuenta que para que esto sea una continuación, para que esto que estamos viendo aquí, y ahora lo veremos en gráfico de 4 horas, sea realmente una bandera, que tanto se ha comentado, implica que forme una continuación. ¿Esto qué quiere decir? Que no
me gusta el típico comentario sensacionalista de, veis, esto es una bandera, ya os lo he dicho, está rompiendo. No, es que para que sea una bandera tiene que generar una continuación, no una ruptura. Y en este caso lo que se está formando es una ruptura. Aquí tenemos el gráfico de 4 horas y lo que estáis viendo es una ruptura de esta diagonal alcista. Se ha estado soportando bastante bien la parte inferior, se ha estado manteniendo en el primer, segundo, tercer e incluso cuarto intento de ruptura, se ha estado soportando esta diagonal bajista. Y ahora lo que estamos haciendo es romper la diagonal alcista. Primero, falta confirmación, así que tranquilos. Y segundo, para que esto se pueda catalogar de bandera de continuación, falta la continuación, por lo cual, desde los niveles mínimos, desde el mínimo de este teórico patrón de bandera, que yo ya he comentado por qué considero que no es una bandera y lo sigo sosteniendo, pero bueno, desde estos mínimos no solo hay que subir un 16-17% hasta los máximos, sino que hay que formar esa continuación de como mínimo un 20, 25, 30%, ¿vale? Así que el que ahora se esté formando este movimiento no implica que se esté confirmando la bandera. La bandera es de continuación y tiene que formarse una continuación. No voy a repetir los argumentos por los cuales considero que esto no es una bandera de continuación, ya que los he comentado muchas veces, pero sí que voy a comentar que ya hablamos que lo más probable era, número 1, que rompiera hacia abajo, o número 2, que rompiera hacia arriba formando una especie de rango. En ningún caso una continuación alcista, ¿vale? Y sigo considerando lo mismo. Así que tenemos un principio de ruptura, una vela exageradamente elevada que, en mi opinión, no corresponde a las buenas noticias que estamos viendo, por lo cual considero que es excesivamente eufórica, y muchas veces cuando estamos tan acostumbrados a que día sí, día también, noticia sí, noticia también, presentación sí, presentación también, sean negativas, sean de una previsión negativa, que no ayuden de cara al corto, medio, largo plazo. Cuando tenemos una falta de negatividad, muchas veces nosotros mismos la convertimos en positividad, pero que no haya elementos negativos no implica que los elementos sean positivos. Y esto, o sí, en este caso sí, y esto es un problema, porque cuando tú no ves positividad, sino que la transformas, o sea, una noticia puede ser positiva, puede ser neutra, ¿vale? O puede ser negativa. La neutra no siempre es neutra, siempre es un poquito más positiva o un poquito más negativa, pero bueno, normalmente lo podemos dividir en estas 3 categorías. Cuando estás tan acostumbrado a ver esta, que el ver esta la transformas en esta, es un problema para el mercado, ¿vale? Y yo creo que estamos en esta situación en la que hemos tenido una noticia neutra, normal, los tipos de interés normal, los comentarios normales, nada que a simple vista pueda generar una positividad extrema, y cuando eso que es neutro lo generas en positivo, yo creo que habla mucho de la condición actual del mercado. Entonces, es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Es un poco como yo lo estoy enfocando, y no es algo positivo a escasas horas de la noticia que vamos a tener el día de mañana, por lo cual es importante que tengamos eso presente. Es importante que veamos y sepamos ver eso, que no te lo está diciendo el precio, técnicamente no te lo está diciendo, o sea, eso a través del análisis técnico no lo interpretas, y también es importante que entendamos que el momento del mercado, o sea, que tú una noticia neutra la transformes en positiva, igual habla mucho de que tanto aquí estás siendo muy eufórico como en otras situaciones has sido demasiado pesimista. Por lo cual, igual el inversor ha descontado de más. ¿A qué quiero decir con esto? Quiero decir que igual nos hemos puesto una tesitura excesivamente negativa de cara a futuro, porque todo lo que vemos aquí es descuento de lo que va a venir en un futuro, ¿vale? No del pasado, sino del futuro. Entonces, igual hemos descontado de más, hemos descontado más negatividad de más, y ahora cualquier abismo de neutralidad o incluso mínima positividad ya la transformamos en euforia, ¿vale? Entonces, esto habla mucho del contexto actual, son lecturas entre líneas que hay que hacer y que hay que aprender a hacer. Estamos subiendo un 7,5% prácticamente. Vemos aquí como, por ejemplo, Ethereum está subiendo un 10%, más de un 10%. Vemos como el Nasdaq está un 3,5% arriba, como el Nasdaq está a punto de romper ciertos niveles muy, muy importantes, generando un nuevo máximo creciente. O sea, esto es una auténtica barbaridad técnicamente hablando. Sí que considero, ya lo hemos hablado anteriormente, que el Nasdaq tiene más recorrido claramente alcista. Veremos cómo se desarrolla. Pero importante el
ser capaz de leer entre líneas lo que nos está diciendo el mercado. Importante el ser capaz de entender si lo que estamos viendo es excesivamente positivo, excesivamente negativo, si estamos descontando de más, de menos. Importante ver lo que tenemos por delante. Importante ver de dónde venimos. Hace 4 días estamos hablando de temas absolutamente devastadores en la economía, en recesión, en Bitcoin, en bolsa, en todos los ámbitos, y lo único que hemos hecho es confirmar los datos que ya conocíamos, por lo cual no veo ninguna necesidad de explotar de esta manera, a menos que se corresponda a los elementos que hemos estado comentando. Lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete y compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!